Bueno, es un verdadero placer estar aquí. Quiero, como no debería ser de otra forma, dar las gracias a la UAM Azcapotzalco y a la UACM, autónoma, por supuesto a la maestra Consuelo Córdoba y al maestro Felipe Calderón, ¿no? A mí me parece que es un programa apasionante el que tiene este seminario y desde luego que felicitaciones por la planificación de las 3 jornadas, ¿no? Todas relacionadas, pero todas independientes, ¿no? Entonces, pues, yo ayer, la verdad es que disfruté muchísimo con la jornada, porque me asombra el trabajo metodológico de los ponentes, de los científicos que aquí hubo. Yo ya les aviso que mi ponencia no va a ser demasiado metodológica. Yo soy arquitecto y ya saben que los arquitectos no se sabe muy bien qué somos, entonces, normalmente somos un poco caóticos, eso sí, cuando construimos procuramos ser rigurosos, pero luego, en cuanto a la teoría, pues somos muy caóticos, muy desordenados, muy cajón desastre, ¿no? Entonces, yo prefiero que vean esta ponencia como un pequeño ensayo mestizo, así lo encajamos, es decir, donde va a caber un poco de todo. Y entonces, esto que ven ahí no es una performance para que estén todos pendientes de lo que va a ocurrir, ¿no? Porque podría ser estar todo el rato pendiente y que luego realmente no bajará nada. Sí, estamos esperando a que bajen los datos de una web que a mí me parece asombrosa, que hizo un estudiante de la Universidad de Austin en Texas, que es un mapa en tiempo real de todo lo que de procedencia humana orbita alrededor de la Tierra. Todo. Satélites, restos, basura, todo lo que el hombre ha puesto a orbitar alrededor de la Tierra y ahí se ha quedado. Entonces, sería asombroso. La imagen, esto tendríamos que verlo moviéndose, ¿no? Moviéndose, entonces, si a lo largo de esta media hora carga, pues haremos una demostración, porque pueden pinchar cada uno de los puntos, les sale la órbita, el apogeo y el perigeo de la órbita, la velocidad que lleva el satélite y el tiempo que tarda en recorrer una vuelta completa. Entonces, bueno, podríamos estar un día viendo y viendo, no vemos muy bien, pero conforme nos vamos acercando, la masa es más grande, pero luego incluso pues por aquí lejos también hay unos satélites extrañísimos que están muy lejos, ¿sí, no? Entonces, yo les pongo esto y me gustaría que estuviera presente todo esto en la web, en toda la ponencia, porque para mí esta es la base de todo lo que les voy a contar. Es decir, mi ponencia es una ponencia que está absolutamente basada en las TIC, las tecnologías telemáticas, ¿no? Informática más telecomunicaciones. Y todo lo que yo voy a hablarles de cartografías tiene que ver con eso. Entonces, pues me parecía estupendo tener siempre flotando ese asunto, ¿no? Mientras se carga, les cuento, por ejemplo, brevemente, que los últimos satélites que han puesto en órbita, muy recientemente, son unos satélites que se llaman satélites Paloma. Son más o menos de este tamaño. ¿Alguien me puede decir cómo acceder al PowerPoint? A ver. Vale, gracias. No, me he pasado. Bien. Bueno, este es uno de los, el CEO de la empresa que fabrica estos satélites Paloma. Él dijo que les puso Paloma porque normalmente los satélites se llaman Águila, Jaguar, Tigre, entonces él pues viene con una especie de rollo de satélites buenos, satélites tal, ¿no? Entonces, ellos han puesto más de 100 satélites en una misma órbita, de tal forma que la órbita está quieta y la que gira es la Tierra, debajo de ellos. Eso les permite que cada 24 horas pueda ser fotografiado todo lugar de la Tierra, de tal forma que podemos obtener una imagen distinta de la Tierra cada 24 horas. Tienen cámaras de altísima resolución y entonces ellos lo que venden es que con este sistema de tener una imagen cada 24 horas podemos analizar qué pasa en la Tierra simplemente analizando los cambios que ocurren en esas imágenes. Entonces, si de pronto en un parking de Kenia
empiezan a llegar muchos coches y cada día, y pues analizan que puede haber la creación de algo. Si de pronto empiezan a desaparecer gente de otro sitio, y entonces, por primera vez, el famoso tiempo real, que siempre ha añorado la cartografía, porque hemos de reconocer que la cartografía tenía un problema, y es que era lenta. Muy lenta, ¿no? Entonces, lo veíamos ayer en los estos históricos, bueno, pues que desde que se hacía un mapa hasta que se hacía el siguiente, pues era una eternidad lo que pasaba, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, pues si ya de por sí teníamos cada rincón del planeta cartografiado por el ojo del satélite, que el ojo del satélite evidentemente es un ojo tonto, ¿no? El satélite no ve, solo mira, ¿no? Pero es verdad que todavía en Google pues podíamos ver ciertas demoras, ¿no? A la hora de actualizar, y uno intentaba bajar lo vimos, alguien lo comentó ayer, a Street View, y decía, hombre, pero si esto ya no está, ¿no? Entonces, bueno, pues con estos satélites Paloma, ¿no? A los que han inyectado un montón de capital, no vamos a tener ese problema, ¿no? Entonces, yo ahora lo que me gustaría, después de explicarles el porqué de esto, es... Yo voy a considerar que el título de mi ponencia es un mapa. Es el mapa para recorrer la ponencia. Entonces, lo que voy a hacer es, durante este ratito, intentar descifrar por qué he puesto ese título a la ponencia, ¿no? Así que, pues empezamos de la forma más... pues por lo primero, ¿no? O sea, mapas. Está claro que este seminario es para hablar de mapas, no tiene ningún sentido recuperarlo. Pero a mí lo que sí me gustaría es incidir que cada vez se habla más de mapas fuera de la cartografía. Lo habrán visto, que estoy mapeando mis sentimientos porque el mapa, los científicos, el mapa del genoma, cartografía del deseo. Entonces, hay una especie de componente literario ya del mapa, que, bueno, pues todos hemos conocido los grandes ejemplos, ¿no? De los relatos de Borges sobre el mapa es igual al territorio, o ese impresionante mapa vacío del océano de Lewis Carroll, ¿no? Donde es una hoja en blanco y este es el mapa del océano. Entonces, pues yo vengo un poco a reivindicar un uso no tan científico y sí más, llámenlo emocional, llámenlo subjetivo, de los mapas. Y no es nada nuevo. Ayer nos hinchamos a ver mapas que no se sabía muy bien si eran de artistas, de cartógrafos, no sabíamos muy bien, ¿no? Entonces, como tenía acuarela, pues ya podía ser de un artista, no sabíamos muy bien qué estaban contando realmente esos mapas. Menos mal que, bueno, pues los investigadores los estudian y tal, pero al final el mapa siempre es híbrido y siempre pues tiene un componente de realidad y otro componente de fantasía. Desde los primeros mapas medievales llenos de monstruos y dragones y tal, pero incluso, pues ayer veíamos mapas del siglo XVIII y tal, que tenían ese componente emocional, ¿no? En el sentido de que el cartógrafo no es absolutamente objetivo, ¿no? Y pues comentaba uno de los doctores de ayer, bueno, ha puesto 12 árboles, pues no será porque tiene que ver con las 12 personas, o sea, siempre hay un componente emocional objetivo, ¿no? Conforme fue avanzando pues un poco la humanidad, ¿no? Llegó el siglo XVIII, entonces lo que se pedía es cada vez más ciencia, más ciencia, más ciencia, los mapas eran cada vez más perfectos, vimos unos mapas asombrosos, ¿no? Ayer, y entonces, bueno, pues parecía lógico que ese componente emocional fuera desapareciendo, pero fíjense, esto que era tan típico de inventarse cosas en los mapas, ¿no? Como la famosa cordillera del Kong que se inventó en un mapa de 1798, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, esa cordillera del Kong que cruzaba África de lado a lado, le dio mucho miedo a Stanley y a Livingstone y fue una barrera mental tremenda para que ellos no iniciaran sus expediciones, porque alguien había dicho que había, y fue absolutamente inventada. Luego, ahí estábamos introduciendo también un componente emocional. Quizás el cartógrafo quería dar miedo, ¿no? Las terras incógnitas, los lugares en blanco de los mapas. Los lugares en blanco de los mapas pues dan miedo, ¿no? Es como, ¿quién se mete ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo estoy hablando de mapas y entonces luego hablo de nueva realidad. Bueno, pues quizá pueda ser un poco absurdo. O sea, la realidad no es nueva ni vieja, la realidad es una construcción que cada uno de nosotros hacemos en el presente y para nosotros, pues la construcción que nosotros hacemos del mundo que nos rodea, pues es nuestra realidad, ¿no? Pero, sin embargo, a lo que me refiero es
a que estas nuevas tecnologías de computación ubicua, Internet, visión de satélite, lo que sí nos han permitido es que esa construcción de nuestra relación con el mundo tenga más capas. Es decir, que puede ser muchísimo más compleja. Una construcción que se fundamentaba, pues como mucho, en la religión, en lo que nos decía el poder o algunos viajeros o tal, bueno, pues de pronto ahora hay muchísimas más capas. Entonces, ese concepto de capa es muy importante, ¿no? Porque en la imagen bueno, pues si la viéramos a una alta resolución, veríamos que en el fondo son capas de cebolla hechas de nubes de puntos que se van moviendo alrededor de la Tierra. Entonces, nos encontramos con que la siguiente diapositiva que les quiero poner es un mapa muy famoso porque es el primer mapa que se dibuja a sí mismo. Es decir, los contornos de los continentes no están dibujados por nadie. Simplemente aparecen cuando un ingeniero, bueno, creo que un becario de Facebook, decidió en 2010, que tenían solo 600 millones de usuarios, decidió trazar líneas entre las distintas ciudades y cuanta más amistades había entre las distintas ciudades. Entonces, les aplicó, es un poco complicado, pero lo tienen en la web, les aplicó unos gradientes de transparencia, desde el negro al más blanco, y unas curvas de tal forma que cuanto más cerca estuvieran las ciudades, fueran más líneas rectas, y cuanto más lejos estuvieran las conexiones, porque por todo el océano hay también conexiones, ¿no? Cuanto más lejos fueran más tendidas los arcos. Entonces, lo pone, le das tal al programa de datos, no sé qué, le da, pum, y entonces le sale algo que dice, pero si estoy viendo el mundo. Entonces, bueno, pues este es el de 2010, ven por ejemplo, como África está prácticamente vacía, pero sí hay partes del litoral de África, ¿no? Entonces, aparecen los continentes, es decir, el mapa no es dibujado por nadie, sino que las propias relaciones de amistad, o lo que en Facebook entiende por amistad, son las que configuran la forma de los continentes, más o menos, pero por lo que estamos viendo, bastante bien. Entonces, evidentemente, no tiene ningún interés científico, pero sí es, en mi opinión, bastante interesante que algo tan banal o tal como puedan ser las relaciones de un... Les voy a poner el de 2014. Todo es mucho más preciso. Entonces, digamos que supongo que esto, además Mark Zuckerberg se vanagloria mucho de esto. Es decir, nosotros somos los que realmente estamos, porque sin necesidad de cartografiar nada, simplemente cogiendo nuestros datos, perdón, he dicho coger, lo siento, soy español, tomando nuestros datos, se puede saber cómo es el mundo. El primero, 2010. Fijaros, en 4 años, ¿no? Hombre, sigue estando esa parte dura del Sáhara en África, que claro, es que son... Pero bueno, ya sabéis que se ha acabado, es decir, Zuckerberg ha comprado una flota de drones gigantes con los que va a llevar Internet a todo el mundo. Entonces, ya nadie puede escapar. Es decir, ese concepto de sombra digital que muchas veces es deseable, ¿no? Pero bueno, es normal, o sea, entonces... digamos que empiezan a aparecer algo que son relaciones más o menos verdaderas o falsas de afectividad que configuran lo que antes había que configurar con una serie de técnicas. Esto lo que me lleva un poco pues, es a pensar en que si ya todo la parte científica de la cartografía está más o menos resuelta porque, bueno, es verdad, hay una cierta teoría conspiranoica, ¿no? que hay ciertos sitios de Google y tal que no podemos ver. Supongo que será verdad, pero no será por culpa de Google. Google lo que quiere es que lo veamos todo, que podamos entrar en todos los lados y que podamos darles mucha información de qué hacemos en esos sitios, es decir, porque esa información es la que luego ellos utilizan para vender a las grandes empresas. Entonces, Google no puede tener ningún interés en que haya una zona de tal país que no podamos acceder. Si se lo ha obligado el gobierno de Estados Unidos, pues me parece que será por eso, pero no por tal, ¿no? Entonces,
Ayer hablabas tú, Manuel, de unos alumnos, unos profesores, ¿no?, que van a empezar a poner datos sobre los mapas de Google, ¿no?, lo que se llaman mashups, ¿no? Utilizamos ya la objetividad del satélite y sobre esa objetividad del satélite introducimos una serie de cuestiones que no tienen por qué ser visibles. Por eso me gusta tanto el título de esta jornada. Los afectos. ¿Por qué no? O sea, yo cuando hablo de cartografía emocional también hablo de cartografía sensorial, porque pues reconozcamos que desde el Renacimiento, que yo siempre he pensado que está demasiado sobrevalorado, la invención de la perspectiva se acaba cualquier otro sentido, la vista se adueña del mundo y se adueña de la representación del mundo, ¿no? Entonces, pues imaginamos toda la sensorialidad medieval y todo el tema este de olores, de tocar, pues desaparece, ¿no? ¿Qué ocurre? Que gracias a las cartografías más o menos individuales que se pueden realizar sobre el campo sensorial de la realidad, pues podemos saber también cómo huelen las ciudades, cómo suenan las ciudades, y pronto se podrá saber también cuál es el tacto, ¿no? Porque no es lo mismo tocar la piedra que ustedes tienen aquí, el basalto volcánico, que tocar una caliza en Castilla, ¿no? Bueno, pues eso es algo que sería muy interesante que estas cartografías, que ya lo están haciendo, es decir, no, lo que yo les estoy contando, me temo que no me están oyendo, lo que yo les estoy contando no es nada nuevo, simplemente son historias que estamos empezando a utilizar en las universidades en las que yo trabajo y en los grupos de investigación en los que yo trabajo, pero que estamos empezando a utilizar. Por eso les digo que no les puedo contar metodologías determinadas, ¿no? ¿Cuál es la clave ¿Qué ocurre entre todas esas capas y la superficie de la Tierra? Pues ocurre que algo que podemos llamar éter telemático, atmósfera telemática, va cubriendo todos los rincones, ¿no? En algunos sitios más, en algunos sitios menos. A mí me gusta mucho dividir el hábitat del ser humano en 4 círculos, ¿no? En territorio o intemperie, en ciudad, en casa y en individuo, porque entiendo que el individuo es también una forma de... o sea, tiene un interior que habitar, ¿no? Entonces, la intemperie no está todavía excesivamente colonizada. Utilizo la palabra colonización porque hay un investigador español que se llama Alberto Corsín, que ha acuñado un término que a mí me parece fascinante, que es el capitalismo de las atmósferas. Es decir, es como algo que hasta hace bien poco no se entendía que podía ser controlado por... Quizás yo creo que el primer momento en el que se fue consciente de que la atmósfera era algo controlable, pues fue cuando en la Primera Guerra Mundial los alemanes arrojaron gas sobre las trincheras francesas, entonces se dieron cuenta que algo que normalmente era aire, que era un común, que pertenecía a todos, podía estar controlado para matar, ¿no? Entonces, esa idea pues es la que a partir de ahí, pues con todos los conceptos de aire acondicionado, se fue desarrollando hasta que hemos llegado a que estamos ahora mismo metidos en una atmósfera absolutamente invisible de ondas electromagnéticas. Hay artistas que han intentado visualizar esas ondas electromagnéticas y, bueno, pues realmente es pavoroso. Si pudiéramos ver, lo que pasa es que nuestros ojos son pobres y tienen unas longitudes, un límite de longitudes de onda muy limitado, ¿no? Valga la redundancia, y no podemos verlo. Pero si pudiéramos ver eso, como si pudiéramos oír cómo suenan nuestras células o cómo suena una crisálida cuando se convierte en mariposa, pues estaríamos aterrorizados, ¿no? O cómo suenan los planetas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas invisibles que no podemos sigo con mis 4 anillos. El anillo ciudad, pues es el anillo que ya prácticamente está absolutamente colonizado por el capitalismo de las atmósferas. Ayer hablábamos de la Alameda. Yo la recuerdo como hace 5 o 6 años, pero antes de ayer pasé por ella y una de las cosas que más me asombró
es que ha sido colonizada por el wifi y está toda llena de unas señales enormes donde pone wifi, zona wifi, zona wifi, ¿no? Entiendo que dentro de esa política que decía Ángela Gigli ayer de darle un nuevo tono o prestigio a la Alameda, pues está el que haya wifi, ¿no? En una especie de reflexión como si el que usa wifi es mejor persona que el que no lo usa. Es decir, que lógicamente, ¿para qué quiere un indigente wifi, no? Cuando probablemente lo que vamos es dirigidos a un mundo donde el nómada, o el que podamos llamar, entre comillas, sin casa, es el que más va a usar el wifi, ¿no? Decía un expolítico español una vez en una conferencia: uno tiene su casa donde esté su móvil. Evidentemente es una butad, pero no es excesivamente arriesgado decirlo. En pueblos donde viven en una misma habitación familias de 8, 9, 10 personas, el móvil es el único reducto de intimidad que tiene el ser humano. Es decir, ya que tiene que compartir el espacio físico con eso, el espacio virtual que se crea, ¿no? Entonces, el móvil se convierte en una ventana para acceder a representaciones del mundo que no aparecen en otros lados. Yo tenía por aquí, miren, esto es Ciudad de México. Esto es un mapeo que hizo un colectivo español que se llama Vivero de Iniciativas Urbanas, que hizo aquí, ¿no? Entonces, ya ven las cosas que mapean. Yo no lo leo muy bien aquí, pero pone género y derechos humanos, modelos de urbanismo, microurbanismo, movilidad sostenible, cuidados, permacultura, educación expandida. Normalmente no es fácil encontrar estas cosas en un mapa oficial, ¿no? Pero bueno, pues a través de esto está hecho en OpenStreetMap. Por cierto, mañana a la 1 van a tener un pequeño seminario sobre OpenStreetMaps por una persona experta en ello. Entonces, bueno, pues de pronto no podemos... si nosotros pincháramos en cada uno de esos puntitos que están perfectamente geolocalizados, nos sale un listado de lo que es. Pues es huerto romita verde, huerto no sé qué. Entonces pone lo que hace cada huerto, lo que hace tal, a lo que se refiere tal, ¿no? Entonces, como les digo esto, pues les digo, por ejemplo, los mapas de olores, ¿no? Esto es ya saben que el problema que tienen los olores es que son muy difíciles de clasificar, porque un sabor, pues amargo, dulce, pero el olor es muy difícil. Entonces, esta es una artista y cartógrafa que ha hecho un gran mapa de olores. Les quiero contar, por ejemplo, un proyecto que es un proyecto de unos alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid que lo entregaron el viernes. Por eso les pido disculpas por no poder traerles más información. El proyecto se llama Óyeme y lo que propone es crear una app para que los bancos sean almacenes de historias, los bancos públicos. De tal forma que ustedes llegan con su aplicación, llegan a un banco, a una coordenada, GPS, se activa por una baliza de GPS y pueden grabar lo que quieran, una impresión del entorno, una historia, bueno, pues una conversación ficticia con alguien que tienen al lado. Eso se almacena y alguien que se siente en ese banco puede acceder inmediatamente a todo eso. Es decir, tanto se puede grabar como se puede escuchar, ¿no? Entonces, bueno, es un ejercicio dijéramos, es casi un ejercicio poético, porque ellas hicieron una demostración muy bonita, que lamento no poder tener, en el cual una de ellas se sentaba en un banco, pues se ponía sus auriculares y lo que escuchaba era la descripción de la plaza. Esto era en primavera, pues en el invierno. Entonces hablaban de cómo caía la nieve, como tal, cómo unos niños paseaban. Entonces, la mezcla de la realidad física con esa realidad, podemos llamarla virtual, de una voz que le susurraba, pues daba doble información sobre el espacio. Es decir, que estaba contando un mismo espacio en distintas épocas del año y desde distintos puntos de vista.
Lo cual, como todos sabemos, pues, es una de las claves de estas nuevas cartografías, ¿no? El hecho de que podríamos pensar que desde este punto de vista el territorio es la suma de los comentarios que sobre él se realizan en un determinado lugar. Ya lo saben que hay guías, incluso patrocinadas por Condé Nast en San Francisco y en otras ciudades, donde uno va con unos auriculares, va por la ciudad y va oyendo historias no habituales, historias no turísticas sobre esas casas. Se enteran que en esa casa pasó algo, murió alguien, no sé qué, una persona habla de que vive en esa casa y está muy sola. O sea, de pronto descubren lo invisible, no lo que la industria del turismo o la industria pues, bueno, de la política o del gobernante de la ciudad quiere que veamos, sino lo que los ciudadanos quieren que oigamos y veamos. Entonces, todo esto es muy bonito y puede sonar perfecto, ¿no? De pronto, lo ha dicho Zuckerberg con todo su cinismo, nosotros hacemos que si con Mercator el centro era Alemania, si en el plano tal chino el centro era China, si en el logo de las Naciones Unidas el centro es el Polo Norte, en los mapas de Facebook el centro es el usuario. Entonces, él es el que hace el mapa, él es el que genera la cartografía de lo que le rodea y no solo es eso, sino que es el que opina sobre el mundo que le rodea. De tal forma que con sus opiniones y sus demostraciones puede contradecir el discurso oficial. Esto, que ya les digo que puede sonar muy bien, al final es una estrategia más de las grandes corporaciones para dominarnos. De tal forma que al ser nosotros el centro del mapa, estamos dando toda la información, toda, porque cuando el centro del mapa era la ciudad, bueno, ¿no? Pues es la ciudad la que da una cierta información, pero cuando el centro del mapa somos nosotros, es que nos tienen absolutamente, vamos, pillados por todos lados, ¿no? Saben esos afectos que tenemos, saben cuáles son nuestras relaciones, saben qué es lo que no nos gusta de la ciudad. Y entonces, la paradoja de todo esto es que la misma tecnología que nos da el control y la libertad, nos ata cada vez más a los poderes económicos que nos dominan, ¿no? No, bueno, pues pueden entrar, es too thin, no sé si lo ven ahí, pues pueden entrar y lo verán, porque es realmente apasionante, ¿no? A lo que voy con todo esto, ¿no? Es que estas tecnologías nos permiten actuar sobre los discursos oficiales, hegemónicos, ¿no? de la cartografía, ¿no? Porque la cartografía ha dividido a los seres humanos entre los que mapean y los que son mapeados. O sea, esto es evidente. Alguien describe y alguien es descrito. Entonces, bueno, pues ya sabemos quién ha cartografiado, pues el poder, y siempre pues, se ha relacionado con empresas de colonización, empresas de conquista, empresas comerciales, ¿no? La ventaja de nosotros poder crear redes de afinidades que elaboren un discurso propio que puede demostrar o luchar contra el discurso oficial, hegemónico, ordenado, jerárquico, es importantísimo. Y si somos capaces de involucrar en esas cartografías afectos, cuidados, sentimientos, emociones, ¿no? No les he hablado, no me da muy tiempo, lo menciono rápidamente. Hay un investigador inglés que se llama Christian Nold, que ha inventado el biomapping. El biomapping es muy sencillo, les ponen unos sensores, pues como lo que se utilizan en las máquinas de la verdad, los polígrafos, ¿no? Y mandan a la gente pues con un GPS a hacer recorridos por la ciudad y van recolectando datos emocionales de pulsación, de tal, de cual, ¿no? Entonces, al final, convierten esas cartografías en unas cartografías de esto me ha provocado tal, esto me ha provocado cual, ¿no? Entonces, si somos capaces de introducir ese tipo de cosas, el desprecio, el rechazo que nos provocan ciertas actuaciones en la ciudad, somos capaces de introducirlos en cartografías, estaremos generando herramientas o capas nuevas de realidad que nos pueden ayudar a contradecir los discursos hegemónicos, que precisamente lo que quieren es que no veamos
ciertas cosas, no nos comuniquemos sobre ciertas cosas, no nos contemos que hay muchas personas que vemos muy mal esto. No, lo mejor es que haya muchas personas que lo vean mal, pero que entre ellos no. Lo hablaban ayer un poco de la necesidad de compartir datos los investigadores, ¿no? Pues igual, ¿no? O sea, nuestras opiniones mejor no las callamos, lo hablamos con nuestra mamá, con nuestra tal, pero bueno, pero si de pronto podemos ser capaces de establecer cartografías que recojan todo eso y elaboren pues las mismas zonas que ayer nos ponía Ángela Guilia, ¿no? De Oriente, Poniente, ¿no? Pues sería estupendo ver qué ocurre con la nueva Alameda, qué afectos, qué sensaciones, porque yo pasé por allí, estaba lleno de gente de todo tipo, gente bailando, gente abrazándose, gente pues punkis haciendo campaña, o sea, era impresionante, ¿no? Por mucho que quisieran, lo que pasa es que ahora tiene wifi. Es decir, que ahora tenemos la ventaja de que toda esa gente que está allí puede contar lo que está haciendo. Y podemos elaborar un nuevo mapa de la Alameda que no tiene nada que ver con los intereses del Hotel Hilton ni con los intereses de tal, sino que tiene que ver con los intereses que están allí. Y ese mapa irá creciendo y será dinámico, y cuando los satélites Dove empiecen a mandar imágenes cada 24 horas, pues allí se creará una especie pues de eso mismo que hemos visto en el globo, ¿no? De efervescencia de datos que nos darán muchísima información. Y esa información, aunque alguien la quiera ocultar, no podrán. La única forma de ocultarla será, pues lo que hago es que quito Internet, ¿no? Y como eso espero que aquí no lo harán, porque eso solo son capaces de hacerlo los chinos y algunos. Pero bueno, ahora estábamos hablando cómo Brasil lleva 3 días sin WhatsApp. Cortado, ¿no? O sea, que fíjense, bueno, pero mientras eso no ocurra, tenemos en nuestras manos la posibilidad de establecer redes de información que ayuden a los demás a cuidar mejor el espacio en el que viven. Yo quería acabar con una cita que a mí me gusta muchísimo. Hay un científico español que se llama Jorge Wagensberg, que dice que las fronteras reales suelen ser difusas, pero las inventadas suelen ser muy nítidas. Eso es importante porque es verdad que uno no sabe muy bien. Si ustedes analizan, pues una de las fronteras más famosas que hay, que es la de México en Estados Unidos, bueno, pues eso es una invención, porque realmente el paisaje, ¿no? Bueno, hay algunos países donde sí hay unas montañas, los Pirineos, pero normalmente no. Sin embargo, las fronteras inventadas son absolutamente nítidas, es decir, esto aquí, esta parcela es aquí, esta parcela es aquí, esto es la Alameda, de aquí para acá la cosa tiene que estar bien, de aquí para allá. Y eso es una cosa absolutamente inventada, no tiene nada que ver con el parque, la ciudad y tal, ¿no? Entonces, lo que yo les animo es a combatir esas fronteras que otros han inventado por nosotros, inventando nosotros nuevos límites, nuevas estructuras, que es por eso por lo que yo llamaba urbanismo borroso, porque ya no podemos estar pensando solo en el catastro y en la tal. Ahora mismo el urbanismo es absolutamente borroso, y lo digo en el sentido de la lógica borrosa, ¿no? del 65, donde tiene cabida lo inesperado, lo indeterminado, donde no hay procedimientos matemáticos ni definiciones precisas, donde cabe todo, ¿no? Y lo que les animo es a explorar con esas tecnologías que algunos de ustedes las dominarán, otros tendrán cierto rechazo, pero lo que les animo es, cuanto menos, a probarlas. Muchas gracias.